estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Isabella. Su voz sonaba extraña, casi fría cuando dijo: «Mamá, nos vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me descartó como basura. Pero respiré hondo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Catalina Morales. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, pensé que conocía a mi hija. Me había quedado viuda 6 meses atrás. Mi esposo, Fernando, había fallecido de un infarto mientras desayunábamos, tal como habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me había besado la frente y dicho: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Isabella había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso sugirió que viera a un médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», me decía con esa sonrisa que yo pensaba era amor, pero ahora entendía era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Fernando y yo la compramos cuando Isabella tenía 15 años con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allí construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Isabella traía a sus novios y luego a su esposo Mateo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Fernando cuidaba como a su propio hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Isabella sabía lo que ese camión significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Fernando. Porque en ese momento, recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Fernando me había entregado un sobre Manila. «Catalina, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad en la voz de Isabella, y en cómo Mateo probablemente estaba detrás de todo esto. Él nunca me había querido. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Isabella. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Fernando, mi querido Fernando, siempre había sido un hombre que planificaba con anticipación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad. Las casas, las tiendas, la gente corriendo por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo tenía los míos también. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda, y ahí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al recogerlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Fernando había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Estaba empezando a oscurecer afuera, y la casa se estaba llenando de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento.
Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Fernando. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía su escritura familiar. Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa. Tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Isabella y Mateo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres sobre el papel también. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, de hecho, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Fernando había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían con números que parecían irreales. Fernando había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Fernando explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Isabella supiera sobre nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, Catalina, si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada cuando en realidad teníamos todo. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y los adornos que Isabella siempre había criticado por estar pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Fernando y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Isabella de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Mateo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. Qué generosos. Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Nuestras maletas ya están empacadas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Se ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Isabella, que tengan un viaje seguro. Oh, mamá. Sabía que entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te amamos mucho. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que murió Fernando. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía,
probablemente porque necesitaban el efectivo rápidamente, y habían vendido el camión de Fernando por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Isabella y Mateo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Fernando extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Pérez, el abogado que había manejado los asuntos de Fernando. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Morales, es bueno escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Pérez. Necesito verlo urgentemente. Encontré algunos documentos de Fernando que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Fernando. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo así como determinación. Por primera vez desde la muerte de Fernando, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Isabella esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Fernando siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Pérez estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante con pisos de mármol y grandes ventanas. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Morales, esto es mucho más de lo que imaginaba. Fernando era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de... Lo sé, señor Pérez. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Pérez explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legítima de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya había sospechado. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Isabella no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Morales, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Pérez. No quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa, haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Pérez, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que seguía con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Pérez trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía después de todo, aunque Isabella probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba,
desayunaba en la misma mesa donde Fernando y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Catalina, querida, ¿es cierto que Isabella se fue a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora, se fue con Mateo. ¿Tienen planes de negocios allá? ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Fernando no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Pérez me llamó un miércoles por la mañana. Señora Morales, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya de nuevo. Excelente, señor Pérez. ¿Y el edificio donde vive Isabella? Ese es más complicado. Técnicamente, siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Isabella. Había estado en Europa durante 3 semanas, y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús a la costa, la misma ruta que Fernando y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche con vista al océano. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en el bordillo del otro lado de la calle y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Isabella era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Fernando asando pescado en la parrilla mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Isabella trayendo amigos, luego novios, luego Mateo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó a mí con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos propietarios. Sí, los conocí muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resulta que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conoció personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste. Si tan solo supiera qué tan triste era realmente, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí. Por suerte, todo salió bien. Aunque, ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Isabella había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía ser removido. Esa noche, llamé al señor Pérez de nuevo. Señor Pérez, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar el camión de Fernando también. Eso será más difícil, señora Morales.
El camión estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es eso posible? Aparentemente, usted firmó ese poder hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Isabella había comenzado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Pérez. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Fernando, hablaba con el señor Pérez y planeaba mi próximo movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Fernando había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Isabella, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres. Estaba en un área que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Mateo, el esposo de Isabella, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que él no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta, iba a tener serios problemas. El señor Pérez me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Morales, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé el camión de Fernando. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverlo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Pérez. Ahora, necesito que me ayude con una cosa más. Necesito que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Morales, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir qué tan importante realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que lo envíe a Europa? No. Quiero que se lo dé cuando regrese. Tengo la sensación de que va a ser muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del vecindario. Catalina, ¿sabías que Mateo está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando unos préstamos que sacó usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿De verdad? Sí. Y parece que Isabella no sabía nada. Están diciendo que va a tener que regresar de Europa para arreglar este lío. Qué situación tan complicada. Sí. Y lo peor es que aparentemente Mateo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como había esperado. Isabella había confiado en Mateo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella pensaba. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Fernando solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allá arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Pérez me llamó temprano. Señora Morales, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Mateo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Enviaste la carta? La voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa,
Había llegado finalmente el momento para el primer movimiento real. Isabella estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Isabella llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el vecindario, vino a contarme al día siguiente. Catalina, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Catalina, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Mateo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar. O tal vez Isabella había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de regreso, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Pérez me llamó esa misma tarde. Señora Morales, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento según los estándares legales. Pero señora Morales, ¿está segura de que quiere hacer esto? Ella es su hija después de todo. Señor Pérez, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Pérez. Todas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Isabella cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Isabella, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Un aviso de desalojo. Qué extraño. ¿De quién? De una empresa que nunca he oído nombrar. Se llama, espera, déjame encontrar la carta. Inversiones Fernando, S.A. ¿Conoces esta empresa? Fernando había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, cariño. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Mateo me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Mateo la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Isabella. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me até el cabello en un moño simple y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Isabella llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Isabella llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. Mamá, dijo,
y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Fernando semanas atrás. Isabella se veía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sobre sus problemas escolares. Mamá, lo siento mucho por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Está en el pasado, cariño. No, no lo está. Te traté mal. Dije cosas horribles, y ahora, su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Mateo? Se fue con una mesera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que había estado sacando préstamos durante años, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es eso posible? Aquí estaba mi oportunidad. No sé, cariño. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están persiguiendo por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima de eso, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Comenzó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio del médico. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Mateo se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Isabella me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Isabella. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones. Isabella se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejarla instalarse, sentirse segura y creer que había encontrado refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé al señor Pérez. Señor Pérez, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Morales. Quiero que investigue las deudas de Mateo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Pérez, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación.
Por supuesto, señora Morales, ¿puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Pérez, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Fernando había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, tenía todas las cartas buenas en mi mano. Isabella se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su antiguo cuarto, el mismo donde había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su habitación de la infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobre manila. Estaba entre las cosas de Mateo. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Fernando. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? Qué extraño. Sí, mira. Me mostró el sobre. De hecho, tenía mi nombre escrito en la letra de Fernando, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Mateo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y olvidó dármelo, dijo Isabella. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía, Catalina, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco del Centro, sucursal principal. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Fernando. Isabella leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una caja de seguridad? No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí? No sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez hay algo importante ahí. Documentos o, no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Isabella se estaba aferrando a cualquier posibilidad de encontrar una salida de su situación, y yo iba a dejarla aferrarse un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. ¿Podemos ir mañana? Esa noche, Isabella y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Mateo mintió sobre todo, mamá, no solo sobre el negocio, sino sobre las deudas también. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100,000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es eso posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de probar que no sabías? No sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Mateo ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos electrónicos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Mateo había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Isabella para enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. De cierta manera, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando él me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Mateo me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que yo solo era una forma fácil para él de conseguir dinero y documentos. Isabella comenzó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio,
que había tratado de advertirle, que Mateo nunca me pareció confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, cariño. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida. Arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu camión, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Está en el pasado, Isabella. Estaremos bien. No, no lo está. Ahora ambas estamos en problemas por mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si tan solo supiera, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que ella podría imaginar, que yo era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero aún no era el momento. Al día siguiente, fuimos al banco. Isabella estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Fernando. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Isabella jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Fernando, las joyas valían aproximadamente 200,000 pesos. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis activos. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero, podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Mateo. Ahí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Isabella era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Mateo había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Mateo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no poseo nada. Todo estaba a nombre de Mateo. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero, ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Isabella las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir 180,000 pesos por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Isabella estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Isabella había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deuda sobre la mesa, recibí una llamada del señor Pérez. Señora Morales, tengo un informe completo sobre las deudas de Mateo.
La situación es peor de lo que pensé. ¿Qué tan peor? Debe más de 200,000 pesos a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Isabella es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no sabía, podríamos sacarla de algunas de las deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Para un buen abogado especializado en este tipo de casos, probablemente 50,000 pesos, y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Pérez, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar, señora Morales? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Isabella en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Isabella. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No solo estaba lamentando las consecuencias de sus acciones, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas cometen errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. Pero, ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Isabella finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi última carta. Primero, tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Isabella decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Fernando me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí 180,000 pesos por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Isabella estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Isabella había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deuda sobre la mesa, recibí una llamada del señor Pérez. Señora Morales, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Mateo. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí está lo interesante. Está tratando de obtener residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que él falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Isabella puede salir de las deudas. Con esta evidencia, sí,
podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Mateo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una forma de salvar a Isabella de todas sus deudas legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Pérez, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Entendido? Esto tomará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Isabella me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la pobre madre abandonada que Isabella creía que era. Por el otro, era una mujer rica orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Isabella luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar, como estirar el dinero para comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. ¿Vas a tomarlo? No tengo otra opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches, me partió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me estés dejando vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Isabella. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Isabella estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, bebiendo té y mirando las fotos familiares en las paredes. Catalina, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Isabella iba a regresar en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Mateo. Y ahora está de vuelta, completamente destrozada, trabajando en limpieza, viviendo contigo de nuevo. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Isabella estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentado, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez, Aurora. ¿Puedo decirte algo? Cuando Isabella se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de ser tratadas de la manera en que te trataron. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Isabella, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Isabella necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Isabella volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Catalina.
La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Isabella regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo estuvo tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años. Me dijo que comenzó después de que su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, los que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y los que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de las personas. Isabella se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que genuinamente te aman, que están ahí cuando todo se derrumba. Isabella, no. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí de nuevo esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que aprendí de mis errores. El señor Pérez me llamó a la mañana siguiente. Señora Morales, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Mateo. Era el momento. Después de semanas de ver a Isabella luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, había llegado finalmente el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien vigilándola en silencio. Señor Pérez, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Pérez organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Isabella que había hecho una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no expliqué los detalles. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Pérez a tiempo. Isabella se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciendo las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Pérez nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Morales, señorita Morales, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Isabella. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Pérez, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Pérez le entregó a Isabella una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Mateo falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero, ¿cómo es eso posible?
¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Pérez me miró. Era mi momento. Isabella, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Señor Pérez, muéstrele los otros documentos. El señor Pérez sacó una segunda carpeta y se la entregó a Isabella. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Fernando había construido en secreto. Isabella leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por toda una gama de emociones. Confusión, incredulidad, shock, y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Isabella miró fijamente los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste desde el consultorio del médico. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo silencio tenso. Isabella cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. ¿Por qué necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera? ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad. Fue amor. Fue confianza. Isabella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Pérez intervino discretamente. Señorita Morales, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Mateo. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpieza que conseguí, puedes renunciar si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Isabella se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Isabella. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Pérez nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Isabella y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importaba cuánto había arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Isabella. Lo sé. Pero también sé que nunca puedo dar ese amor por sentado de nuevo. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo palabras. Salimos de la oficina del señor Pérez con una relación completamente nueva.
Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y hábito. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron sobre reconstruir, pero no del tipo que Isabella esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. «Mamá, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde mientras se preparaba para trabajar. «No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre». «No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el condominio de lujo con Mateo. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Isabella había regresado. «Catalina, hay rumores muy extraños circulando por el vecindario». «¿Qué tipo de rumores?» «La gente está diciendo que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Isabella saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. Eso cuesta mucho dinero, Catalina. La gente habla mucho, Aurora». «Sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Isabella. Eso cuesta mucho dinero, Catalina». Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación». Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. «Fernando me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora». «Mucho más». «¿Cuánto más?» «Suficiente para que Isabella y yo nunca tengamos que preocuparnos por dinero de nuevo». Aurora guardó silencio por un momento, procesando la información. «¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses?» «¿Por qué necesitaba que Isabella aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera?» Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Isabella, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo, y finalmente la revelación en la oficina del señor Pérez. «Catalina, eso es brillante y terrible al mismo tiempo». «¿Terrible?» «Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste». «¿Lo entiendes?» «Sí». Isabella necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Catalina, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día. Cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mírala tú misma. Isabella sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando algo del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera de trabajo que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Isabella que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Isabella entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Isabella regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. «Mamá, tengo que decirte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar». ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando entonces. Así que le expliqué que era porque necesito demostrarme a mí misma que puedo mantenerme en pie por mis propios medios. ¿Y qué dijo?
Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rico y actuar como rico. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Isabella se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se aman y respetan. Isabella, no necesitas. Sí, necesito, mamá. Necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Isabella no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Mateo? El señor Pérez me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Mateo me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Isabella no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Fernando estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de nosotras podría haber imaginado antes. Isabella terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Isabella una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en una confidente para ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Catalina, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que eras muy cruel con Isabella. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. Realmente, mírala. Era verdad. La Isabella que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Isabella tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Isabella ayer en el supermercado comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me había dicho. Y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Isabella y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro tiempo para hablar del día,
planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? ¿De Mateo? Mis músculos se tensaron. ¿Mateo? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente, fue sentenciado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que lamenta todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responder? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Isabella que se casó con él ya no existe. Esta Isabella no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado por su cuenta. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres escuchar. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Mateo me decía lo que yo quería escuchar. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Isabella se fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Fernando. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la había recuperado. Isabella no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos al camión. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Isabella se quedó un momento en el camión, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Fernando y yo la habíamos mantenido durante años. Isabella caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. ¿Ya te disculpaste, cariño? No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Fernando solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo escuchar su risa, oler su café de la mañana, ver sus anteojos de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Isabella. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Fernando había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. Fernando habría amado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias.
Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Fernando siempre había sido generoso con nuestra casa, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, le hablé a Fernando en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harían. Ambas son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.